Muy buenos días. Quiero agradecerle a todos ustedes por conectarse esta mañana a nuestro canal de YouTube, Red USEC, para participar de nuestro segundo encuentro del ciclo Café con 2020, donde en esta oportunidad, conversaremos sobre teletrabajo y COVID-19, elecciones y oportunidades. Antes de comenzar, y como es tradición en USEC, queremos invitar a quienes nos quieran acompañar a rezar la oración del empresario, ejecutivo y emprendedor cristiano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido la gracia de conocerte y amarte para ser un discípulo fiel y que con el testimonio de mi trabajo sea misionero en el mundo de la empresa. Te ofrezco mi esfuerzo para la construcción de una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana. Quédate hoy en medio de nosotros y envíanos tu Santo Espíritu para que nuestras intenciones, palabras y acciones den cumplimiento a tu voluntad. Amén. Y ahora nos metemos de lleno en el tema. Les voy a presentar a nuestras invitadas, dos invitadas de lujo. Desde el mundo académico y desde el mundo de la experiencia vamos a tener a María José Boch y a Isidora Silva. María José, consejera de USEC, directora del Centro de Trabajo y Familia del ESE Business School de la Universidad de los Andes, directora del Centro Integral para el Envejecimiento de la Universidad de los Andes y directora de BBOCH. María José es ingeniero comercial, con mención en Administración de la Universidad Católica de Chile, PhD en General Management y Master of Research in Management del IS Business School de la Universidad de Navarra. Isidora Silva, por su parte, es jefa de Cultura y Experiencia para el colaborador del Banco BCI, donde antes trabajó en las áreas de Recursos Humanos, Lean Management y Experiencia de Cliente. Es ingeniero comercial de la Universidad de los Andes y Master in Science de Human Resources and Organizations del London School of Economics. Además cuenta con un diplomado en Gestión de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Dentro de su experiencia en gestión de personas, los últimos 5 años ha participado en temas de transformación digital y agilidad, flexibilidad laboral, ética y diversidad. También ha trabajado en cultura organizacional. Dejo primero con ustedes a María José para que nos exponga sus ideas. Bienvenida, María José, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Paco, y muchísimas gracias por la invitación a este Café Con. Ya es un honor estar aquí y además compartir esta conversación con Isidora. Voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación que les preparé. Y vamos a hablar de teletrabajo y COVID y lecciones y oportunidades. Nosotros con Isidora nos preparamos antes de este Café Con y en el fondo yo les voy a dar la visión más académica y los pasos que se pueden seguir. Isidora, bien alineada, va a hablar de todo lo que está haciendo el BCI, que está implementando esta realidad, porque para muchas empresas esta es primera vez, en el fondo. Fue un sumergirse en el teletrabajo sin muchos antecedentes, sin saber si todos los trabajos se podían hacer. Entonces, la idea de nosotros desde el Centro de Trabajo y Familia siempre ha sido ayudar a las organizaciones a tener más herramientas para implementarlas. Entonces, lo primero es hablar sobre las expectativas del trabajo. El trabajo cambia cuando se teletrabaja. Y es importante clarificar esas expectativas, porque en el fondo nosotros estábamos acostumbrados a un trabajo presencial, a un trabajo de vernos todos los días. Muchas veces, muchas organizaciones medían la productividad o valoraban el trabajo de una persona por presentismo que realmente la medición. O sea, cuántas horas yo estaba dentro de la organización, no realmente todo lo que estaba haciendo. Entonces ahora esto cambió porque ya no tengo cómo vernos. O sea, el teletrabajo, además hay que decirlo, el teletrabajo que estamos viendo ahora es muy diferente a lo que sería un teletrabajo normal. Este es un teletrabajo en crisis, donde la persona no está sola en su casa, o bueno, hay personas que están solas por ser solteras o por vivir sola, pero también hay muchas personas que están rodeadas de su familia. Y su familia puede ser familia extendida. Nosotros tenemos muchas familias con niños, tenemos familias con adolescentes, personas dependientes, pero también hay personas que por las necesidades y la condición de salud que estamos teniendo ahora han tenido que llevar a los adultos mayores a sus hogares. Y eso provoca muchísimo más estrés, los horarios de trabajo se ven afectados y también la productividad se ve afectada.
Entonces, para tener un buen teletrabajo, nosotros tenemos que partir viendo las expectativas del trabajo. Por ejemplo, ¿cuáles son las competencias básicas que nosotros deberíamos tener o desarrollar dentro de los equipos de trabajo de nuestras empresas para tener un mejor teletrabajo? Lo primero es flexibilidad, porque la forma de trabajar es muy distinta. Nosotros no podemos, vamos a tener que adaptarnos a cambios en la tecnología, vamos a tener que adaptarnos a la forma en si veo o no veo a un trabajador, etc. También la proactividad. Nosotros necesitamos más que nunca en teletrabajo la necesidad de que las personas nos ayuden a ver cuáles son las mejores formas de teletrabajar, de funcionar mejor, de optimizar procesos, de optimizar reuniones, de ver nuevas formas de vender, de canales de distribución, de procesos, de procedimientos, de necesidades de las mismas organizaciones, quién tienen que ir y quién no tienen que ir. Y también otro, es súper importante el trabajo en equipo. El trabajo remoto lo que lleva es que nosotros necesitamos mucha más interconectividad entre los equipos de trabajo. Entonces, como yo no estoy en el mismo puesto, como no me puedo ver la reacción física que tiene la otra persona cuando estamos colaborando, el trabajo en equipo se vuelve relevante. Pero también hay no solo estas competencias básicas que son como el checklist que uno tiene que tener cuando teletrabaja, sino que hay otras también muy importantes, que por ejemplo es la comunicación. La comunicación es fundamental, porque nosotros cuando comunicamos, nosotros podemos decir muchas palabras, pero nosotros comunicamos mucho con nuestros gestos, con nuestra cara, con nuestra emoción. La comunicación tiene muchas variables. Entonces, en el teletrabajo, ese tipo de comunicación se vuelve más relevante porque perdemos el contacto físico. Es por eso que la tecnología nos ayuda tanto a la hora de tener cámaras, a la hora de poder vernos. Pero, en el fondo, nosotros nos vemos un pedazo del cuerpo y yo puedo estar haciendo muchas cosas que no salen en pantalla. También la empatía. En épocas de crisis y en teletrabajo normal, pero más en el teletrabajo en crisis que estamos haciendo ahora, la empatía de las distintas situaciones. Nosotros en general, como seres humanos, tendemos a ver el mundo desde nuestra realidad, desde nuestras condiciones. Entonces, pero nuestra condición puede ser muy distinta a la condición que está viviendo un colaborador de nosotros. Esto no significa que en el fondo que nosotros tengamos que ser paternalistas y no trabajar, pero sí reconocer que yo tengo otra persona que está en unas condiciones que puede ser que su horario de trabajo esté interrumpido durante el día y que tenga otros horarios, que prefiera trabajar más temprano en la mañana o más tarde en la noche, porque durante el día tiene otras responsabilidades. También otra competencia muy fundamental en el teletrabajo es la autogestión, que es una competencia que nosotros normalmente no trabajamos tanto en las empresas o en la evaluación de desempeño porque estamos acostumbrados a estar todos juntos. Pero la autogestión es cómo yo me manejo y es una de las competencias personales súper importantes que hay que desarrollar en esta época. Y también la disciplina, los horarios de trabajo, y vamos a seguir viendo temas importantes porque si yo no tengo disciplina y autogestión, puedo trabajar muchísimo más, me puedo agotar, o también puedo ser poco efectivo porque existe algo que se llama la procrastinación, que en el fondo me mantengo ocupado pero no haciendo cosas útiles. Y acá no tengo la supervisión constante de alguien, entonces nosotros tenemos que desarrollar la autonomía, la autogestión y la disciplina en nuestros equipos de trabajo. También es importante hablar de las expectativas de la comunicación. Como acá se vuelve súper relevante la comunicación dentro de las empresas, especialmente en estos momentos de crisis, porque hay tanta información. Por ejemplo, entramos en cuarentena todo Santiago, y ese día y ese minuto, yo estoy seguro que todos los que estaban en reuniones empezaron a whatsappear y empezaron a mandar el pantallazo de Twitter o del diario que lean para todas partes, y eso en el fondo es también relevante, porque la comunicación empieza a suceder por muchos canales al mismo tiempo, y no tengo una organización que converse entre sí misma. Entonces las expectativas de comunicación son varios elementos que tenemos que tener cuidado acá, que se vuelve una herramienta súper crítica. Primero, definir las herramientas con las cuales nosotros nos vamos a comunicar. Por ejemplo, voy a comunicarme por mail, voy a comunicarme por WhatsApp, por Teams, por Trello, por Zoom, por WhatsApp Web, por cuál de todos los caminos y cuál va a ser la rapidez, qué va a ser lo urgente, lo importante y cuándo te puedo molestar. También súper relevante, ¿cuál es la expectativa de la tasa de respuesta? Como sabemos, en el fondo, en estos momentos de crisis, que no todos van a estar pegados a la pantalla en el horario de trabajo regular, no porque no quieran trabajar, sino que porque muchos tienen responsabilidades del hogar, tienen que cuidar a personas dependientes, nosotros tenemos que fijar, ¿sabes? Que mira, si te mando un mail, espero una respuesta en las primeras 24 horas. Si te mando un WhatsApp, espero una respuesta en la primera hora y media o 2 horas. Si llamo por teléfono, necesito que me contestes. Y eso, hablarlo, aclararlo y fijar las expectativas facilita muchísimo la comunicación,
porque en el fondo somos empáticos con la persona que está al otro lado. También distinguir los tipos de comunicaciones que vamos a tener mediante nuestra organización. Existen dos grandes grupos, que es lo asincrónico y lo sincrónico. Lo asincrónico, por ejemplo, es, nosotros ahora en este CaféCon, estamos nosotros los panelistas y Paco en Zoom, pero hay muchas personas que nos están viendo por YouTube. Después ese video de YouTube se puede ver en otro momento, y para las personas que en el fondo no nos pueden acompañar hoy día a las 9 de la mañana, pueden preferir verlo en otro horario. Eso es asincrónico, es que yo puedo mandar videos organizacionales que no necesariamente la persona los ve en el mismo momento que está sucediendo. Y esa es una herramienta súper importante del teletrabajo y de esta modalidad de trabajo, porque por ejemplo, gerentes generales enviando una comunicación, o el área de personas mandando una comunicación a toda la organización, o capacitaciones para todas las personas, se pueden hacer de manera asincrónica. Pero también nosotros tenemos que saber que somos seres humanos relacionales y que nos gusta interactuar entre nosotros. Entonces, para eso está la comunicación sincrónica, que es lo que sucede al mismo tiempo. Son las clases, por ejemplo, que hacemos nosotros, donde los alumnos pueden participar, o reuniones donde todos están participando y están sucediendo al mismo tiempo. Y ahí la empresa, en el fondo, tiene que empezar a distinguir qué informaciones van a ser más relevantes que sucedan de forma sincrónica, y qué información va a ser relevante para que suceda asincrónico, porque lo asincrónico tiene una ventaja que es mucho más masivo. Entonces, para empresas grandes como el BCI, que tiene casi 10.000 empleados, en el fondo la comunicación asincrónica es súper útil. También ser claro en las expectativas, y acá nosotros tenemos que ser mucho más claros y sobre comunicar en cómo vamos a querer comunicarnos, cuán rápido necesitamos que reaccionen las personas. También otra parte importante, por ejemplo, cuando nos comuniquemos, ¿cuáles son las expectativas de las videoconferencias? Cuando yo me comunique contigo, espero que tengas la pantalla, la cámara encendida, o da lo mismo si la tienes apagada. Y esas expectativas son importantes, porque en el fondo nosotros vamos a ver cuán presente está la persona, si nos importa ser más informativo o si queremos tener realmente una reunión. Y ahí ser claro en las expectativas. Sabes que yo espero que estés presentable, yo espero que estés con la cámara encendida, yo espero que estés presente, yo espero poder verte, y para eso tenemos que ser claros y aclarar estas expectativas que antes no las teníamos que aclarar. Y también las expectativas de reuniones. Nosotros, yo estoy segura que todos los que están viendo hoy día acá pueden decir que sus reuniones han aumentado muchísimo, que estamos teniendo muchas más reuniones que antes. Pero también, en el fondo, nosotros tenemos que ser, por lo mismo, más efectivos en esas reuniones y tener un propósito claro. ¿Quién tiene que estar en esas reuniones? ¿Quién va a ser el secretario de esa reunión? ¿Y qué queremos como objetivo de esa reunión? Y también el objetivo de esa reunión. Hay reuniones, en el caso de teletrabajo, que van a ser redundantemente por trabajo, pero también hay otras instancias en que vamos a querer tener esas reuniones más que nada para hacer camaradería, para fomentar la cultura organizacional, para ver cómo están todos, que pueden ser, en el fondo, otra forma de acercarme a los colaboradores. También hay unos grandes desafíos del teletrabajo. El teletrabajo no es un trabajo presencial, por supuesto, entonces tiene unos desafíos que tenemos que reconocer. El trabajo presencial tiene desafíos y el teletrabajo también tiene desafíos. ¿Cuáles son los principales desafíos del teletrabajo? El primero es agotarnos, algo que se conoce por su nombre en inglés, burnout. ¿Qué es esto? Es agotarnos. Es como, imagínense que yo tuviera un auto acelerado todo el tiempo. Lo más probable es que le funda el motor. Lo mismo pasa con un computador, lo mismo pasa con un electrodoméstico. Si yo lo presiono para que esté funcionando a tope todo el tiempo, lo más probable es que se agote. Esto mismo pasa con el teletrabajo. Como yo invado la frontera del hogar, entre el hogar y el trabajo, se pierde, y hay personas que no tienen esta autogestión de lograr separar estos ambientes, entonces es súper fácil agotarse y trabajar 12 horas diarias, 10 horas diarias, no necesariamente siendo muy productivo, sino que con una sensación de que estoy todo el día conectado y soy poco prolijo en cuidarme también a nivel de salud. Y ahí es súper importante, por eso las competencias de disciplina y de autogestión, de cuándo voy a trabajar de forma eficiente, cuándo voy a estar con mi familia. También hay otra cosa importante acá, que tiene que ver con las personalidades de todos. Todos ustedes en las empresas habrán visto que hay personas que están felices teletrabajando, que esto les encanta y que se sienten súper cómodos, y hay otras personas que es como, por favor, déjenme volver a la empresa, por favor, déjenme volver a mi oficina. Hay ciertas personalidades, en el fondo están los introvertidos y los extrovertidos. Los introvertidos son personas que se energizan estando solas,
ellas introspectivamente, y hay extrovertidos que se energizan estando con otras personas. Por acá, los extrovertidos están sufriendo más en el teletrabajo, en este lugar de cuarentena, en este momento de cuarentena, mientras que los introvertidos, no es que no lo estén pasando mal, pero sí dicen, sabes que parece que no necesitaba tantas personas en mi vida, estoy cómodo. También hay otro elemento de la personalidad que se estudia, que es la segmentación y la integración. Hay personas que integran su vida familiar y su vida laboral, que no les importa que la familia interrumpa el trabajo, no les importa que el trabajo interrumpa la familia, sino que lo integran. Son dos ámbitos de su vida que no les complica que estén juntos. Para ellos el teletrabajo funciona perfecto, porque en el fondo no se sienten invadidos en su hogar. En cambio, los segmentadores sí se sienten invadidos, porque en el fondo nosotros tenemos que a ellos les gusta separar el ámbito del trabajo con el ámbito del hogar. Entonces, por ejemplo, una persona que está trabajando desde su comedor o que no tiene el espacio para tener un escritorio en la casa y es segmentador, está súper invadido. Y ahí en el fondo también se puede agotar. Hay otro desafío del teletrabajo, que es el sentimiento de soledad. Está relacionado también a los introvertidos y a los extrovertidos. El sentimiento de sentirnos solos, el sentimiento de que no tenemos con quién compartir las ideas, de que echamos de menos esos almuerzos, esa conversación de pasillo, o eso simplemente de estar en un lugar de trabajo con más personas. Y este sentimiento de soledad también es importante trabajarlo, porque nosotros tenemos que ver que a distintas personas les va a afectar. Entonces nosotros como organizaciones a nivel de comunicación podemos generar instancias donde podamos conversar, donde podamos trabajar entre todos. En el fondo, hablar de otras cosas, tener reuniones de 15 minutos que reemplacen esa conversación de pasillo. También hay otro tema fundamental, que es el tema de seguridad. Nosotros acá, y yo sé que muchas empresas, porque el porcentaje, como dijo la ministra en el café con anterior, solo 1,5% de los trabajos teletrabajaban. En cambio, hoy día llega a un porcentaje, más de la mitad de los trabajadores, más de la mitad de las empresas han tenido que implementar teletrabajo en algún porcentaje de sus trabajadores. Mandamos a la casa con los computadores, pero el sistema de seguridad que nosotros tenemos dentro de las empresas y en las casas es completamente distinto. Y acá también las empresas tienen que tener cuidado en cuáles son los sistemas de seguridad que quieren implementar, cómo van a apoyar en los sistemas de seguridad críticos para su organización, y cada empresa tiene distintos niveles de crítico, en el fondo, de seguridad que necesita para operar bien y para que no se le vayan a filtrar ningún dato. Y ahí nosotros sí tenemos que invertir, sí tenemos que preocuparnos de ese aspecto. Pero también esos son sentimientos normales que suceden en el teletrabajo en cualquier minuto del tiempo. Pero nosotros ahora, en este minuto de crisis, estamos teniendo sentimientos comunes en tiempos de coronavirus. Estamos preocupados, estamos teniendo dos grandes preocupaciones que nos afectan, y una es el área de la salud. No me quiero enfermar, no me quiero contagiar, tengo personas dentro de mi familia que son del grupo de riesgo, y estoy segura que todos nosotros tenemos a alguien, algún familiar que nos preocupa, ya sea porque tiene más de 65 años o porque tiene alguna condición de salud, y eso nos provoca mucho miedo, angustia, y acá es importante cómo nosotros como organización también manejamos esa incertidumbre. Y por otro lado tenemos el miedo de la estabilidad económica, de la dependencia financiera que nosotros tenemos con las empresas. Entonces la comunicación también desde la organización se vuelve súper fundamental. ¿Cómo podemos partir con teletrabajo? Lo primero es tener un lugar, ojalá idealmente ideal, y acá hablo de ideal, porque nosotros tenemos que ser conscientes de que todos los trabajos son distintos, todas las casas son distintas. Idealmente tener un lugar dedicado al trabajo, o una esquina del comedor donde nosotros podamos hacer nuestro espacio, si tenemos más suerte y tenemos más espacio, tener un escritorio, pero idealmente un lugar donde nosotros podamos separar, aunque sea un poquito, el ambiente de trabajo del ambiente familiar, para poder hacer separaciones en el tiempo, en el fondo poder decir, ya, ahora voy a comer. De hecho, es súper importante no comer frente a la pantalla, poder hacer estos breaks para tener mejora nuestra salud. También, por ejemplo, acá se vuelve súper fundamental hacer al menos un poco de ejercicio, moverse. Hay millones de aplicaciones donde pueden hacer, para que sea moverse un poco, y hay aplicaciones que incluso tú puedes decirle los metros cuadrados que tienes para poder hacer ejercicio, porque la movilidad cuando nosotros estamos en cuarentena total es muchísimo menor, y eso puede afectar nuestra salud en el futuro. También los horarios y las rutinas. Tratar de a qué hora voy a partir el trabajo, a qué hora voy a terminar el trabajo, cuáles van a ser mis rutinas diarias, y tratar, esto no se conviene en rigidizarlo todo, pero sí al menos tener un poco de rutinas, porque como el espacio del hogar y la familia, el hogar y el trabajo se mezclan tanto, los horarios y las rutinas se vuelven fundamentales. También
súper importante, como les comentaba antes, la comunicación fluida. Comunicación fluida desde la dirección general de la organización, pero también escuchar de abajo para arriba. ¿Qué problemas estoy teniendo? Tener una conversación muy cercana con mi jefe, con mi equipo de trabajo. ¿Cuáles problemas estoy teniendo? ¿Cuáles facilidades estoy teniendo? Y acá, por si acaso, para todas las empresas que nos están escuchando, es súper importante el aprendizaje organizacional, el flujo entre personas de cuáles son las mejores prácticas que han tenido. Eso es súper útil para aprender más rápido. Nosotros somos seres sociales y un porcentaje importante de nuestro aprendizaje sucede copiando a otras personas. No nos damos cuenta y es un proceso que se estudia muchísimo en el aprendizaje, pero nosotros tendemos a copiar a los buenos ejemplos. Entonces, cuando yo copio, puedo aprender en este minuto de lo que le resultó a un compañero de trabajo. Y generar esa instancia es muy útil. Pero tenemos un lado B. Siempre existe el lado oscuro de la fuerza que pena en todas las cosas de nuestra vida. Entonces, el lado B del teletrabajo tiene un tema que ver con lo responsabilidad. Nosotros, junto al IES, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra en Barcelona, hicimos un estudio durante marzo y abril del 2020 y ahora estamos haciendo uno nuevo. Y en ese estudio nosotros logramos ver que había una alta dificultad para concentrarse de las personas. Medimos a hombres y mujeres y evaluamos los que tenían pareja. Y los que tenían pareja o no tenían pareja no encontramos mayor dificultad o mayor diferencia, tenían una mayor dificultad de concentrarse en teletrabajo en tiempos de crisis por toda la pandemia, pero no vimos una gran diferencia entre si tenían pareja o no. Pero en cambio, los que tenían hijos sí lo vimos. Y vimos un porcentaje importante de los que tenían hijos tenían mucho mayor dificultad para concentrarse por las distintas labores que tenían que hacer. Hicimos doble clic. Y acá vimos a los hombres y las mujeres trabajaban el doble en el cuidado de personas dependientes. Acá nosotros quiero ser súper clara, nosotros medimos a hombres y mujeres que trabajaban, pero las mujeres estaban llevando una carga mucho más importante que sus parejas. Y estas mujeres estaban acompañadas, no todas estaban solas en el hogar, sino que tenían parejas que estaban trabajando, pero igualmente se llevaban el doble trabajo. Paralelamente, CADEM con la Fundación Chile Mujeres, que Chile Mujeres también está presente con USEC, con una de sus consejeras, midió esto, y la dificultad para realizar el teletrabajo sigue siendo mayor en las mujeres, y era una peor experiencia para ellas que para ellos. Entonces nosotros acá tenemos que necesitamos una mayor corresponsabilidad, necesitamos ser más corresponsables, necesitamos que esto, a mí yo he escuchado mucho, que bueno que el teletrabajo se implementó porque le va a ayudar a muchas mujeres, pero esto perpetúa que las mujeres tienen que hacerse cargo del cuidado del hogar. Y acá la corresponsabilidad es que hombres y mujeres aportan muchísimo al desarrollo del hogar. Los hombres tienen una responsabilidad súper importante en el desarrollo de las personas dependientes, cómo son los hijos, cómo son los adultos mayores, cómo son las personas que están en el hogar. Y su rol de cuidado es igualmente importante que el de las mujeres. Es súper, súper, súper relevante que ellas también puedan participar. ¿Quién influye más en que potenciemos la corresponsabilidad? El líder. El líder es el que más influye. Nosotros en el Centro de Trabajo y Familia hemos hecho muchísimos estudios donde probamos todo el impacto positivo que tiene el líder en fomentar la corresponsabilidad y fomentar la conciliación trabajo y familia. Y para esto les quiero pedir ayuda a todos los que nos están escuchando, porque ustedes nos pueden ayudar a seguir estudiando el teletrabajo, a seguir estudiando cómo el líder impacta, a cómo buscar mejores prácticas de las empresas. Entonces, si ustedes se meten, arriba sale www.s.cl/ctf de Centro de Trabajo y Familia, y se van a estudios en curso, nosotros estamos en este minuto, seguimos midiendo el teletrabajo y seguimos midiendo las buenas prácticas. Así que si ustedes nos ayudan, vamos a seguir pudiendo darle muchísima información. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Súper interesante todo lo que nos dijiste. Vamos a tener oportunidad de compartir preguntas de las personas que están participando. Y ahora le voy a dejar la palabra a Isidora Silva para que nos comparta su experiencia desde el Banco BCI. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, María José. Da gusto escucharte, María José, con todo lo que comentaste. Creo que estamos desde el BCI muy en sintonía con muchas de las cosas que tú mencionaste. Nosotros hemos trabajado junto también con IFREI y con el ESE en el desafío de implementar la flexibilidad, el trabajo flexible, el trabajo remoto. Así que harto de lo que vamos a estar también revisando acá conversa con lo mismo que tú acabas de comentar, y esperamos que pueda también servir para
aclarar algunas ideas desde la mirada práctica de la empresa. Para comenzar, quiero dar una breve introducción de qué es lo que vamos a estar revisando y cómo hemos ido organizándonos en este tiempo de sistematizar y llevar a un nivel mucho más masivo el trabajo remoto o el trabajo flexible, como lo entendemos en BCI. Primero, parte y se alinea con la cultura y la experiencia BCI, que está basada en valores, en una estrategia, en competencias corporativas, y también se alimenta de la historia y la filosofía empresarial, y eso va a teñir mucho de lo que es el trabajo remoto en situación de crisis y en situación no de crisis. Luego lo que vamos haciendo de manera continua es un monitoreo de indicadores más objetivos y también una escucha sistemática de la voz de los colaboradores que trabajan con nosotros y de su entorno cercano como su familia. Y eso nos ayuda a ajustar, y en este tiempo sobre todo nos ha ayudado a priorizar, a despriorizar ciertas herramientas o temas de apoyo que habíamos disponibilizado. Y por último, llevamos, bueno, lo que decía recién, llevamos a la práctica las iniciativas a través de un modelo de gestión cultural que hemos priorizado en base a esta escucha sistemática y a esta medición de indicadores, y lo materializamos en una cosa que llamamos el viaje del colaborador, que es esta vista completa, punta a punta, desde que el colaborador, un nuevo empleado del banco ingresa hasta que un empleado del banco se retira. Eso ha sido el marco conceptual que ha estado detrás de todo el trabajo desde siempre, y con mucho foco ahora desde marzo en la contingencia COVID-19, y creo que es importante mencionar que hemos buscado una consistencia y que es necesario hacerlo en esta postura de cara no solamente a los colaboradores y sus familias, sino que también a todos los pilares de nuestra misión, que incluye a los clientes, a los proveedores, a los accionistas y a la comunidad. Y eso va a estar tiñendo la presentación que vamos a revisar ahora. El foco está en los colaboradores y sus familias hoy, y de eso vinimos a hablar. Antes de entrar en detalle en lo que ha sido el trabajo remoto en este tiempo, creo que merece la pena compartir cuáles han sido antecedentes claves para que podamos avanzar con éxito, o con más éxito de lo que habría sido si no. Tuvimos una experiencia previa en octubre con la contingencia social, y anticipamos una posible contingencia en abril, y eso nos ayudó a descartar algunos mitos de teletrabajo, por ejemplo, en sucursales, porque tuvimos que hacerlo por la fuerza, aprendimos, planificamos con foco en cargos críticos, y también desarrollamos algunas herramientas que hoy día han sido súper útiles, como canales de comunicación que son accesibles a todo evento, para los cuales no se necesita VPN, o uno puede acceder desde el celular, y eso ha sido un buen antecedente como reciente. Y hay otros antecedentes que estaban desde antes y que hemos ido trabajando lentamente por años. Por ejemplo, el considerar la flexibilidad laboral como un habilitador. Hemos estado trabajando en un programa que se llama Trabajo a Medida desde el año 2008 en realidad, pero desde el 2011 más formalmente. Entonces llevamos 10 años desarrollando mentalidades, hábitos, procesos, algunos habilitadores también tecnológicos de antes, y que hemos ido trabajando lentamente que una persona por años se pueda adaptar más fácilmente a un trabajo no convencional o no presencial. Un tercer factor, que es un antecedente importante que también nos ha ayudado en este tiempo, ha sido esta escucha sistemática que les comentaba antes. Tenemos un equipo que hace People Analytics en la gerencia y gestión de personas, y lo que hace es que va tomando indicadores que nos ayudan a sentir el pulso, a saber cómo está el ánimo de los colaboradores, a saber dónde están sus principales dificultades, a entender lo que decías tú, María José, cuántas personas de la organización están teniendo dificultades porque les cuesta organizar su espacio de trabajo, o porque están al cuidado de familiares, tienen al cuidado suyo familiares, cuántos de ellos están realmente imposibilitados para realizar trabajo remoto, tal vez por la naturaleza de su cargo o por su contexto personal. Y eso nos ha permitido también ir priorizando soluciones o acciones súper teledirigidas. El liderazgo ha sido indispensable, también ahí coincidimos harto con María José, desde el punto de vista del rol que tienen los líderes para contener, conectar y focalizar en un contexto de incertidumbre como el que estamos viviendo. Una de las cosas más importantes que hemos delegado y que hemos encomendado a los líderes es la capacidad de alinear, de transmitir
también contención y de transmitir foco, despriorizar temas que no son prioritarios y focalizarse en pocas cosas pero que sean abordables. Eso también ha ayudado a evitar riesgos psicosociales y a que efectivamente tengamos una mayor efectividad en el trabajo. Y todo esto ha estado bien al alero de la cultura y los valores del banco, o al menos eso hemos intentado en todas las acciones, usando los valores de integridad, respeto y excelencia como validadores de cada decisión. Entonces, sobre todo ese contexto anterior, hemos ido desarrollando acciones tanto para trabajo presencial, algunas medidas transversales, y hoy día vamos a conversar específicamente de trabajo remoto. El trabajo remoto hemos buscado que tenga 3 atributos claros, y en el fondo esto podría también responder como a cuáles son los objetivos de nuestro trabajo. Estamos trabajando desde gestión de personas, desde el área de cultura y experiencia, del área de People Analytics, también desde riesgo operacional, del área de comunicaciones corporativas, en generar un trabajo remoto que sea seguro desde la mirada de la ciberseguridad, seguro desde la mirada de cuidar la información de clientes y información y datos sensibles también de colaboradores, que sea saludable, es decir, que tanto psicológicamente como físicamente, ahí vamos a hablar de consejos y de algunas directrices desde la ergonomía de tu silla y de tu lugar de trabajo, hasta el establecer una rutina que sea sana, el establecer algunos acuerdos con la jefatura y con el resto del equipo para que la dinámica del equipo también sea una dinámica que sea sana, que sea saludable y que evite lo que decía la María José del burnout, y que evite también este sentimiento de aislamiento social que puede también ser perjudicial para las personas que están más aisladas. Y por último, bueno, y en el ámbito saludable también está todo lo que tiene que ver con la corresponsabilidad familiar, que vamos a estar revisando algunos ejemplos. Y por último, que sea efectivo, que no es menos importante, pero si las dos anteriores no están, es difícil que el trabajo que hagamos sea un trabajo efectivo y eficiente. Y acá, en la posibilidad de lograr un trabajo efectivo, ha sido muy importante una inversión previa que tiene que ver con el establecimiento de hábitos. Hay reuniones diarias, hay reuniones semanales, tenemos un check-in que es más emocional, que nos permite seguir conectados a pesar de la distancia, y ahí juega un rol fundamental tanto el líder con estas herramientas como los canales que hayamos desarrollado para poder gestionar el trabajo del día a día y comunicarnos de forma fluida. Entonces voy a estar contándoles algunos ejemplos de cada uno de estos atributos del teletrabajo a continuación. ¿Qué hemos hecho para avanzar hacia un teletrabajo más seguro? Por un lado, desde el principio, ya desde antes de octubre, se activó fuertemente esta mesa de contingencia que es multidisciplinaria y que nos ha permitido en equipos distintos de gestión de personas, riesgo, inmobiliaria, distintas áreas del banco, estar muy sincronizados en toda la toma de decisiones y avanzar en masa. Desarrollamos herramientas digitales seguras y las habilitamos para todos los colaboradores como VPN, G Suites, formatos de telefonía desde la casa. Hemos ido compartiendo cápsulas de ciberseguridad y algunas recomendaciones de trabajo remoto seguro también a través de e-learnings, a los que vamos haciéndole pequeños ajustes porque vamos haciendo mejora continua, vamos descubriendo nuevas necesidades de protección de datos y de trabajo remoto seguro. También trabajamos en una inducción a líderes en cargos críticos, y eso lo hicimos, en realidad partimos en febrero, anticipando que pudiera haber alguna contingencia en abril. No esperábamos que iba a llegar por sorpresa en marzo y que iba a ser una contingencia sanitaria. Y eso ha sido un trabajo bien continuo y permanente con el equipo de riesgo en torno al trabajo remoto seguro. Hemos buscado también que sea saludable, y aquí, como decía la María José, desde compartir ideas, protocolos y checklists de cómo empezar el día con orden y claridad, con una rutina energizante. Esto lo hemos compartido a través de plataformas a las que los colaboradores pueden acceder desde el celular, desde el minisitio de contingencia en una web. Lo hemos compartido teledirigidamente a los líderes para que también lo bajen a sus equipos. ¿Cómo pueden avanzar con energía, con coordinación y con colaboración? Ahí hablamos desde temas tan sencillos o tan prácticos como hacer pausas saludables. Invitamos a los equipos a que así lo hagan. Tenemos una aplicación que se llama Gympass, que es un convenio interno, en la que se dan tutoriales, y también hemos contactado a los líderes de ramas deportivas, que son agrupaciones internas del banco que hacían deporte en la oficina o fuera de la oficina, y con ellos también estamos haciendo streaming a colaboradores para que puedan conectarse y hacer gimnasia, y también ir generando como una red de apoyo. Y es súper importante también en estos protocolos que hemos ido compartiendo lo que tiene que ver con el cierre del día, cerrar el día con logros claros,
desconectarse digitalmente. Acá viene todo un desafío con la nueva ley de teletrabajo también, que va a hablar de la desconexión digital como un tema muy importante que ya estamos trabajando. También en el ámbito de trabajo remoto saludable ha habido mucho apoyo a padres y madres. Dentro de los estudios que hemos ido haciendo con colaboradores, uno de los principales desafíos con el que se están enfrentando en el día a día tiene que ver con la corresponsabilidad, y por lo mismo hicimos un campamento virtual en que invitamos a los hijos de colaboradores, pero también a los hermanos chicos, también a los sobrinos, a los que viven con más personas que eran menores de 11 años, los invitamos a participar de estas actividades en el campamento virtual. Y hemos hecho algunos webinars con expertos en temas de teletrabajo y temas de corresponsabilidad, para dar algunos tips de cómo coordinarse internamente y trabajar de manera como equipo con las demás personas que viven en la casa, aparte de apoyo psicológico a los colaboradores que así lo necesitan. Y por último, el teletrabajo efectivo, lo hemos logrado o hemos avanzado en esta dirección. Yo creo que a todos nos queda muchísimo por aprender y muchísimo por todavía espacios por conquistar, pero una cosa relevantísima ha sido el utilizar hábitos que ya teníamos instalados, como el check-in, que es esta práctica de partir las reuniones, sobre todo cuando son en la mañana, contando cómo estamos, contando un dato freak, compartiendo qué fue lo que hice ayer, cómo pasé el fin de semana, qué talentos ocultos. Acá es donde nos hemos enterado de todos los talentos ocultos que están surgiendo, desde los que arman puzzles hasta los que aprenden nuevos idiomas y los que se han descubierto que son buenos para la acuarela y así. Hemos ido haciendo como estas instancias, revalorándolas mucho más. También en estos espacios hemos ido transformándolos, porque también se puede volver como una fatiga el hablar siempre de mí, y hacemos pausas saludables en ese mismo espacio de check-in, o celebramos el cumpleaños de alguien, damos la bienvenida a alguna persona que llegó de su pre y postnatal, o de alguna licencia prolongada. La reunión diaria y las reuniones semanales también han sido instancias que ya están estructuradas y que han servido muchísimo a los líderes para poder mantener el foco, mantener la claridad y liderar a sus equipos a la distancia. Otro foco relevante ha sido el trabajo con propósito y con sentido. Lo hemos trabajado desde hace muchos años, pero ahora cobra mucha más importancia. Bajo estrés, trabajar con propósito y con sentido. Ahí le dimos un fuerte impulso al reconocimiento, formal e informal, desde una plataforma que utilizamos, que es de reconocimiento en 360 grados, se puede reconocer a pares, y hemos ido reforzando la importancia de agradecer, de reconocer, de valorar el trabajo de todas las personas que están acompañándonos en este proceso de cambio. Y también hemos invitado a los líderes de la organización, a los gerentes de primer reporte, al gerente general y de segundo reporte, a organizar ceremonias de reconocimiento virtuales que han sido un éxito. Otro punto esencial del trabajo remoto efectivo ha sido contar con canales de información a los que todos puedan acceder, y ahí tenemos un canal de información desarrollado por el área de comunicaciones internas que se llama Contacto Líder, y que llega todos los lunes a los líderes y les da los focos más importantes de la semana, lo que permite fijar una agenda, fijar ciertos mensajes que son indispensables o que son incluso normativos que hay que entregar. Como les había comentado antes, también la escucha sistemática, que voz del colaborador, le decimos POC, que ha permitido también aumentar el alineamiento y la claridad de los mensajes, y un acompañamiento en contingencia con rutas de aprendizaje, con webinars. Acá algunos datos que yo creo que también pueden ser más prácticos, pero partimos compartiendo semanalmente. Esta semana tenemos estos 3 seminarios virtuales. Luego dijimos, no, vamos a compartir el calendario mensual, y hicimos toda una programación para invitar a la gente a autoseleccionarse a los que más le eran atingentes. Habían algunos que se relacionaban con temas de liderazgo, otros relacionados a temas de contención emocional y corresponsabilidad, y otros que tenían más que ver con la adaptación al cambio, al feedback, y al trabajo en un contexto de incertidumbre. Y así hemos ido cambiando las estrategias, viendo también, monitoreando cuántas personas se inscriben, cuántos efectivamente participan. Mandamos una encuesta cortita al final de estos webinars, preguntamos qué otros temas son interesantes. Antes del mismo webinar, a las personas que se inscriben le preguntamos, ¿estás trabajando de forma remota? ¿Estás trabajando de forma presencial? ¿Estás con hijos en tu casa? ¿Estás solo? Porque también eso ha ayudado a los facilitadores y a los relatores a poder enfocar estas presentaciones con más atingente para la audiencia. Entonces eso como principales temas, y ahora contar algunos detalles más de qué herramientas han sido habilitadoras en términos de comunicaciones. Ha habido un trabajo de la mesa del equipo de comunicaciones corporativas,
que nos ha... Un segundo, que me está sonando la alarma. Ahí sí. Había un trabajo importante por parte del equipo de comunicaciones corporativas en facilitar el acceso a información, y ahí todo lo que yo les acabo de comentar, los colaboradores del banco lo pueden también conocer a través de este minisitio en el que las herramientas están disponibles para todos, desde el celular, desde el computador. Se entregan cursos de trabajo remoto seguro, o podemos también tener contactos de apoyo fáciles de acceder, herramientas específicas, videos cortitos en los que las personas que tengan alguna duda respecto a cada una de estas temáticas pueden entrar. Acá también está el acceso hay información también para el trabajo presencial, hay información específica para líderes, y todas esas quería darles como una pequeña vista, pero formas que nos han ido ayudando a llegar con mensajes claros, con videos en algunos casos, que son facilitadores de la comunicación. Y la red social interna, que también ha sido otra herramienta que lanzamos hace poco tiempo, la lanzamos durante la contingencia, y que ha sido otra herramienta útil para generar comunidad, sobre todo en este momento en que hay más aislamiento social, para celebrar, para ir armando una plataforma de difusión de buenas noticias y mantener la moral alta. Entonces, para ir cerrando, hartos aprendizajes, y muchos de ellos que llegaron para quedarse, y el gran desafío va a estar en capitalizarlo. Pero primero, que estamos descubriendo una enorme capacidad de adaptación al cambio. Desde descubrir talentos ocultos en los equipos, una capacidad desconocida para empezar a manejar plataformas virtuales, para reuniones, para seminarios, para webinars, para encuestas, un compromiso inimaginado que no sabíamos que existía. En las encuestas que hemos ido haciendo también hemos invitado a colaboradores que hayan tenido experiencia en otros cargos a proponerse como voluntarios para hacer reemplazo, para gestionar la capacidad, sobre todo de cara al trabajo que se ha estado haciendo en sucursales, que es mucho más expuesto, porque el banco tiene una obligación de mantenerse operativo también de cara a la comunidad. Y ahí más de 300 personas se postularon como voluntarios para poder ir a apoyar a sucursales en el caso que fuera necesario, y eso ha sido también un descubrimiento súper valioso del espíritu de equipo que hay dentro de la organización. Nos hemos dado cuenta de una posibilidad desconocida que teníamos de simplificar procesos, también de hacerlos más inclusivos, participativos y hacerlos más frecuentes. Hemos tenido muchísimas más interacciones de parte de los líderes y de parte de altos líderes, y también de parte de expertos, compartiendo con colaboradores. La inducción corporativa presencial la hacíamos solamente para la gente de región metropolitana, por el costo que significaba traer a todas las personas de regiones. Para ellos teníamos un e-learning, y ahora estamos haciendo una inducción corporativa virtual con facilitadores internos para todos los nuevos colaboradores. Eso ha sido también un hallazgo, algo que no nos habíamos propuesto antes. Y por último, el revalorar el sentido de todo lo que hacemos. Siempre hemos dado harto énfasis al sentido y al propósito del trabajo, pero ahora ha sido algo mucho más fundamental. Hemos podido ver también el valor del reconocimiento y la posibilidad de celebrar mucho más, de celebrar desde cumpleaños hasta bienvenidas de licencias prolongadas, hasta nuevos ingresos. Pero quedan importantes desafíos, y esto se va a mantener interesante por un largo tiempo, partiendo con seguir profundizando en el trabajo con sentido y la conexión con los equipos. Ha sido súper relevante y sigue siendo un desafío poder transmitir el rol social y ético de la continuidad de la operación presencial, y seguir trabajando también con un liderazgo cercano. Estamos trabajando también hace ya más de un mes en adaptar nuestros sistemas y procesos a las exigencias de la ley de teletrabajo, y todo el tema relacionado con la desconexión digital y con la ciberseguridad es uno de los ámbitos de trabajo importantes en los que vamos a seguir dedicando atención. Y por último, y lo más importante, y una mirada ya más no de corto plazo, sino de largo plazo, es cómo vamos a ir transitando hacia una nueva normalidad en la que el trabajo remoto no va a ser una obligación por contingencia, sino que va a ser probablemente una herramienta bien diseñada, intencionadamente, para tener un trabajo en el futuro que contemple la flexibilidad como una ventaja. Acá también tenemos desafíos de reconfiguración de eventos masivos a formatos que sean viables, dado el distanciamiento social requerido,
y el rediseño de muchos puntos de contacto y experiencias que teníamos diseñadas para un formato 100% presencial y que probablemente vamos a tener que empezar a imaginárnoslo mixto en adelante. Eso es todo, amigos. Muchas gracias, Isidora. La verdad que la experiencia de ustedes es tremenda, porque no solamente se anticiparon y tuvieron esta facilidad de poder implementar ciertas cosas desde antes, a diferencia de muchos de nosotros que tuvimos que hacerlo casi de un día para otro, sin poder planificar ni nada, y podemos aprender muchísimo de lo que ustedes, del camino recorrido que tienen. Vamos a pasar a las preguntas. Nos han llegado bastantes preguntas. Yo quiero hacerle una pregunta primero a María José, sobre todo un poco mirado desde el punto de vista más académico y tomando en cuenta los valores, el discurso de DUSEC. Nosotros hemos planteado siempre los valores de la doctrina social de la Iglesia como valores universales, y en ese sentido el valor del bien común es un valor esencial. ¿Ustedes han hecho alguna medición respecto de qué impacto pueda tener el teletrabajo en el bien común, más allá de las cosas que suelen mencionarse como que hay menos gente en la calle, que hay un impacto, no sé, favorable al medio ambiente? ¿Tienen alguna línea de investigación por esa parte? Y ahí es súper interesante la pregunta, Paco. Nosotros hemos medido, de hecho, el teletrabajo antes de la crisis. La medimos en una empresa durante 2 meses de su implementación. Ahora lo medimos en marzo y abril en plena crisis y en la implementación, y ahora volvimos a medirlo. Estamos partiendo una nueva investigación en este proceso más de transición, cuando en el fondo algunas empresas están empezando a volver, otras que en el fondo se están adaptando, están viendo. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos vamos al teletrabajo antes de la crisis, nosotros podemos ver que hay varias cosas buenas. Por ejemplo, la congestión dentro de una ciudad, el tiempo que nosotros perdemos movilizándonos de nuestro lugar de trabajo hacia el hogar. También la cantidad de horas que nosotros podemos pasar con nuestros seres queridos. Ahí hay en el fondo un bien común que es súper importante. También hemos medido el impacto, por ejemplo, de la familia que tiene sobre el líder. Si el líder en el fondo se siente acompañado y acogido por su familia, de hecho impacta en la productividad de sus colaboradores. Y eso lo tenemos medido y publicado. ¿Por qué sucede eso? Porque en el fondo la familia contiene, hay muchos aspectos del balance trabajo y familia, que se llama efecto enriquecedor, hay varias variables, en el fondo enriquecedor, amortiguador, que es cuando yo me siento contenido. Y si yo en mi hogar me siento tranquilo, voy mucho mejor a la empresa, pero si en el teletrabajo no tengo que ir a la empresa, también lo transmito. Si yo estoy en un entorno, estoy con angustia, estoy con miedo por el tema de salud, si yo tengo una familia que me acoge, que me amortigua esos efectos, yo como líder y como persona traspaso eso hacia la organización. Entonces es súper relevante ver esa combinación, que la familia es un aporte para la empresa y la empresa también aporta a la familia muchos aspectos buenos, pero la familia es mucho más, es el fondo, tiene muchas más variables que impactan positivamente a la empresa. Muchas gracias. Sí, yo creo que por ese lado vamos a tener de todas maneras mucho aprendizaje, y ahí podemos comentarlo después en alguna segunda oportunidad. Isidora, quería hacerte una pregunta respecto a lo que ustedes han avanzado mucho en el tema, y tú lo mencionaste de cierta forma, de evaluar y tratar de capitalizar todo este conocimiento que han adquirido. ¿Ustedes en el banco ya han hecho alguna evaluación de qué cosas podrían quedarse una vez terminada la pandemia como teletrabajo normal y no teletrabajo de crisis, como nos mencionaba María José? Sí. Mira, desde el año 2013 se lanzó el programa Trabajo a Medida, que lo que tenía eran 7 modalidades de trabajo flexible distintas, y una de ellas contemplaba el teletrabajo, de 2 a 3 días en la semana, y en algunos casos más justificados todos los días de la semana, que es algo que no pensamos que es recomendable, da las necesidades también de conexión entre los equipos y también de generar un sentido de comunidad y de colaboración. Entonces, desde siempre lo tuvimos, o sea, desde hace ya varios años era algo que teníamos contemplado y estábamos luchando para aumentarlo, porque sabemos que es una herramienta que puede estar a favor de la conciliación trabajo-familia y de la calidad de vida.
dado lo que hemos vivido ahora, lo que nos va a pasar y lo que valoramos del aprendizaje tiene que ver con que desmitificamos la posibilidad de que cargos que están en áreas más comerciales y que tienen atención a público, antiguamente, antes de esto, era menos viable para nosotros darles la posibilidad de acceder a esos formatos de teletrabajo. Y ahora estamos viendo la posibilidad de sí otorgar esos espacios a esos cargos, a esos roles que por la naturaleza de sus funciones antes estaban más ajenos. También hemos descubierto hartas mejores prácticas de cómo apoyar o de cómo liderar una reunión a distancia, desde temas de el encender la cámara hasta temas de lo que decía también la María José antes, de cómo vivir esa rutina de una reunión virtual, que puede tener algunos hitos que son distintos a los de una reunión presencial. De todas maneras, y además sumándole la ley de teletrabajo que se aproxima y que ya no va a dejar tan optativo, sino también más abierto la posibilidad de hacer teletrabajo en las empresas, vamos a seguir fomentándolo, y lo que queremos hacer es diseñarlo bien, diseñarlo de una manera que no sea respondiendo a la contingencia, sino que sea como parte de la cultura de la organización, que es flexible. Súper. Yo creo que ahí también el banco probablemente en su reporte de sustentabilidad debiera agregar, seguramente ya lo tienen pensado, agregar el impacto al bien común que tiene esta manera de trabajar distinto. Y quiero hacer una pregunta a las dos, que es una pregunta que es recurrente cuando uno empieza a hablar de teletrabajo con más personas de distintos ámbitos del mundo del trabajo, y es que hay ciertas empresas productivas, sobre todo, que no tienen la posibilidad real de hacer teletrabajo porque son productivos. Entonces, ustedes también en el banco hay situaciones de ese tipo, y María José, seguramente ustedes lo han estudiado en el ESE, y tú también lo habrás vivido en Beboch. ¿Qué experiencia tienen ustedes para esa gente que no puede hacer teletrabajo? ¿Qué oportunidades podemos tener durante esta crisis? Porque una vez pasada la crisis, naturalmente la gente va a volver a su trabajo. Pero durante la crisis, ¿qué hacemos con esa gente? Y por otro lado, la gente que sigue operando, por ejemplo en el banco, porque el banco es una empresa básica, tiene gente que sigue operando físicamente. ¿Cómo le entregas motivación a esa gente que sigue operando y que pudiera sentirse un poco en desmedro de los que están en teletrabajo? Pregunta para las dos. Te puedo comentar, nosotros, por ejemplo, la empresa que medimos el teletrabajo que te comentaba antes, que la medimos durante octubre, noviembre, diciembre del año pasado, era una empresa productiva, donde sus oficinas centrales estaban implementando teletrabajo, y donde la parte operativa, de hecho, algunos administrativos de la parte operativa no teletrabajaban, sino que hicieron coworks, de fondo, para no tener que trasladarse desde su casa hasta la planta, sino que lo hacían en el fondo cerca de sus hogares, podían teletrabajar, no necesariamente desde sus hogares porque no tenían el espacio todos. Pero también a nivel de la gente productiva que está en las plantas, es importante decir que nosotros podemos implementar distintas políticas de lo que se llama flexibilidad, tiempo y espacio. Teletrabajo es una de ellas, pero existen muchísimas políticas de flexibilidad, tiempo y espacio que se pueden implementar en minería, en plantas productivas, en la agricultura, que por ejemplo es entrada diferida, semana comprimida. Hay varias formas. Nosotros, por si acaso, los que estén interesados, tenemos un libro publicado en el ESE que es gratis y abierto para todo el mundo. Si ustedes se meten a nuestra página web, existen publicaciones, www.ese.cl/ctf, de Centro de Trabajo y Familia, publicaciones, tenemos libros, tenemos estudios, tenemos libros por industria, tenemos libros de buenas prácticas, por nivel socioeconómico, por hombres y mujeres, por millennials, por muchas cosas que les puede ayudar a implementar de mejor manera. Porque en el fondo, nosotros siempre creemos que deberíamos dar lo que yo llamo el café con leche para todos, que lo que se da a una persona, en el fondo debería ser igual, pero la naturaleza del trabajo es distinta. Entonces, el teletrabajo le va a servir a algunas funciones de la empresa, pero también le va a servir a algunas personas por su personalidad, como les comentaba antes. Entonces, ahí también uno puede encontrar distintas políticas que son útiles para la organización, que son útiles para la persona, y ahí hay que ver lo que es eficiente para ambos. En una empresa productiva, en el fondo, podemos implementar otro tipo de políticas que no sean teletrabajo para que tengan algún tipo de flexibilidad. Y te doy la palabra, Isidora, porque ustedes les llevan la práctica. Bueno, para complementar, nosotros sí hemos experimentado esta realidad de tener roles, personas que trabajan en cargos que por la naturaleza de sus funciones no pueden ejercerlo desde la casa, ejemplo, vigilante o el cajero de la sucursal,
que tiene un rol que es predominantemente presencial, y en esos casos lo que hemos hecho ha sido incentivar y promover con la entrega de tablets y con otorgando licencias de LinkedIn Learning y abriendo también la plataforma de formación continua del banco, es fomentar full la autoformación en temas que son del cargo o de dominio del banco, y en otros temas, en otras temáticas, que también son parte de esta como mentalidad de crecimiento que queremos ir promoviendo dentro también de un plan de mucho más largo plazo y ajeno a la contingencia, que tiene que ver con el reskilling y el upskilling de todos los colaboradores. Y por otro lado, independiente de la naturaleza de sus funciones, hay personas que están en grupo de riesgo, ya sea por edad o por condiciones de salud previas, que tampoco pueden estar trabajando presencialmente y que también están en la casa y puede que sus funciones no las puedan ejercer. Y en esos casos hemos hecho esta misma invitación a la autoformación y al desarrollo de capacidades nuevas. Había otra pregunta que habías hecho, Francisco. No sé si eso era de otro punto. Yo creo que contestaste bien las dos, porque en realidad son las dos situaciones. La gente que tiene que estar en cuarentena, ¿no es cierto?, y no tiene posibilidades de trabajo, por una parte, y los otros que sí están, porque son empresas básicas, trabajando, y gran parte de sus compañeros de trabajo no lo están. Creo que contestaste un poco las dos. ¿Cómo motivas a los que están trabajando por los demás, en el fondo? Un tema importante ha sido eso, porque partimos con mucha fuerza, un gran porcentaje del banco está trabajando, todos los edificios centrales están casi vacíos, y están trabajando de manera remota, pero los colaboradores que están cumpliendo esta misión presencial en las sucursales, hemos hecho turnos éticos para evitar que tengan tanta exposición al trabajo presencial y todos los días, y eso también ha ayudado a bajar el impacto que podría haber causado en las personas que están en estos roles, pero también se ha hecho un trabajo de joyería con el equipo de socios de negocio, de gestión de personas y los líderes de esas áreas, en generar reuniones, acercamiento, contacto, acompañamiento también con un coach del IST. Nos ha ayudado muchísimo la mutual, o sea, nuestro equipo de seguridad y nuestro equipo de relaciones laborales también estando en terreno, y muchísima comunicación para levantar necesidades de apoyo y estar cerca. Súper. En aras al tiempo y por cumplimiento de nuestro compromiso, ¿no es cierto?, vamos a tener que dejar hasta aquí las preguntas. Hay varias preguntas más. Vamos a traspasar las preguntas a Isidora y a María José para que las tengan, y vamos a intentar colocarlas dentro del sitio de USEC. Quiero agradecerles mucho, Isidora y María José, por todos sus aportes. Espero que para todo el mundo hayan sido tan útiles como para mí. Llené como 3 páginas de notas aquí en mi blog mientras ustedes hablaban. Voy a poder revisar nuevamente en el canal de YouTube esto para poder tener más antecedentes. Muchas gracias a todos los que participaron y a los que hicieron preguntas. Muchas gracias también a todos nuestros auspiciadores en USEC, y los dejo invitados para un próximo Café Con. Ya les haremos saber prontamente de qué será el tema. Probablemente tendremos también la oportunidad de volver a tocar este tema interesante del teletrabajo, que hoy día es un tema, una noticia en desarrollo, podríamos decir. Sin ir más lejos, competimos en la misma hora con ICARE, que tenía exactamente el mismo tema, y lamento mucho por ICARE, porque le quitamos a la gente, pero bueno, para la próxima nos coordinaremos mejor. Eso es todo por mi parte, y muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Francisco, y a todo USEC por esta invitación, y Isidora porque nos conocemos, porque trabajamos con el Banco BCI, y la idea es seguir avanzando en estos temas y dar más ideas y más soluciones a las empresas para que lo puedan implementar de mejor manera. De todas maneras, muchísimas gracias también.